se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a tarea aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Nuestro Dios y Padre, cuya bendita morada está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre en esta hora. Gracias Dios Santo porque nos ha entregado el precioso don de la vida, porque su bendición ha sido sobre nosotros, porque hemos podido ver su mano de protección sobre nuestros seres queridos y sobre nuestra vida. Ahora en este momento, al estudiar un poco su palabra, Dios, pedimos que su Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros, que nos hable de forma personal, y nos muestre, Padre, qué es lo que pide de nosotros. Gracias por todas sus bendiciones, Dios. Límpianos de todos nuestros pecados. Y ayúdanos, Padre, para que con la ayuda de su Espíritu Santo podamos ser cambiados a imagen y semejanza suya. Gracias, Dios, por todo lo pedimos en el precioso y sagrado nombre de nuestro amante y amado Salvador, Cristo Jesús, a quien sea la honra y gloria por siempre. Amén. Buenas noches otra vez a todos, que el Señor nos los bendiga en esta hora. Vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor, pero antes permítame comenzar contándole un poco de historia. En la antigüedad, cuando existían los grandes imperios, Babilonia, Grecia, Medo-Persia, la misma Roma, existía en la mente de cada gobernante que pasaba por el trono la idea de hacer de su reino algo eterno, la idea de hacer de su época de gobierno algo que fuera recordada por todas las edades. Así que en algún punto de la vida del emperador que se encontraba gobernando en ese instante, él mandaba buscar por todo su territorio gobernado al mejor artista, ya fuera que trabajaron en granito, piedra, mármol, y que fuera el más destacado trabajador y más hábil con este tipo de material, porque el emperador tenía para él una misión muy importante. Así que los sirvientes del emperador recorrían cada parte, cada rincón del imperio, buscando precisamente al mejor artista, con la intención de ir, encontrarlo y traerlo hasta el palacio del emperador para iniciar la gran tarea que tenía delante de sí. Después de algún tiempo, este gran artista era encontrado. Así que los soldados lo escoltaban, llegaban hasta el recinto donde habitaba el emperador, y el emperador, mirando precisamente al artista, le decía: quiero hacer de mi reino algo eterno, quiero hacer de mi legado algo que sea por las edades duradera. Así que su misión era, precisamente, hacer que la imagen del emperador se quedara plasmada en el material que trabajara. El emperador durante mucho tiempo posaba, durante días, semanas, posaba frente al artista, mientras éste tomaba su martillo, su cincel, y día tras día, en este material, fuera piedra, granito, mármol, cualquier otro material, comenzara a plasmar al emperador en esa piedra bruta. Pasaba mucho tiempo hasta que por fin el artista terminaba su gran obra. Cuando el emperador veía su obra terminada, él decía: es momento de mostrarle al mundo quién soy yo y lo que puedo llegar a ser. Así que mandaba a hacer una gran fiesta,
en donde los nobles, los más ricos, los más poderosos de todo su reino, las personas más influyentes de la política, las personas más influyentes en el comercio, en los medios artísticos de ese tiempo, venían hasta el palacio del emperador, donde hacía un gran festín, donde todos los sirvientes tenían que trabajar durante días para hacer de esta la mejor fiesta de todas. Y cuando las personas llegaban al lugar donde esta gran festividad se estaba llevando a cabo, era algo muy curioso el poder ver en medio de este recinto un objeto de tamaño considerable, cubierto por una gran cortina de seda. La gente no sabía el motivo por el cual el emperador realizaba esta gran fiesta. Sin embargo, no podían rehusarse a asistir a este gran evento, ya que era una invitación por parte del mismo emperador. Mientras la gente gozaba del ambiente, bebiendo y disfrutando de algunos manjares de todas las partes del imperio, llegaba un momento de la fiesta donde el emperador se levantaba de manera lenta. En ese instante tomaba su copa de oro, con un cubierto de oro, y la hacía sonar. Era el momento en donde todas las miradas, en donde toda la música, donde cualquier risa y cualquier parte de diversión se quedaban en absoluto silencio. Era el momento donde el emperador se levantaba para hablar y él decía las siguientes palabras: os he traído hasta este recinto para mostrarles a todos vosotros quién soy yo y qué va a ser de mi legado, lo que dejo, lo que soy y lo que seré por toda la eternidad. Así el emperador lentamente se acercaba hasta el misterioso objeto que se encontraba en medio de todo este lugar, este recinto, que era un lugar hermoso y espectacular. Y el emperador tomaba una esquina de la seda. Si conocen un poco de tela sabrán que la seda es una de las telas más corredizas y muy fáciles de descubrir cualquier objeto. Así que el emperador tomaba una esquina de la seda y él decía: he aquí, contemplad mi revelación. Y en ese mismo instante jalaba una esquina de la seda. Esta caía lentamente mientras se revelaba ante todo el público, todos los asistentes, poderosos y sirvientes, una magnífica representación del emperador. Y los invitados se quedaban asombrados de ver que el rostro del emperador, la imagen del emperador, estaba plasmada en ese material que para muchos no tenía valor. Era piedra, granito, mármol. Y la gente miraba y preguntaba: ¿quién ha sido el artista que ha hecho esto? La gente se quedaba impactada, impresionada, porque el artista había hecho una escultura de un material duro, idéntica con el rostro del emperador. Así que las personas decían: es increíble, es el emperador plasmado en esa roca. A este acto de que el emperador descorriera la tela de seda y se descubriera ante todas las personas su misma imagen, se le conocía en griego como el acto de la revelación, o la palabra en griego, el Apocalipsis. Nosotros, dentro de las Escrituras, mis amados, encontramos un libro precisamente que lleva un nombre especial: el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación, el último libro de toda la Biblia, un libro increíblemente majestuoso, con un mensaje tan increíble y tan poderoso que lamentablemente el enemigo sabe lo que se esconde dentro de ese libro. Y por eso es que para muchos, cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, lo que se viene a nuestra mente o a nuestra imaginación es destrucción. De hecho, Hollywood ha tomado esa parte del Apocalipsis para hacer diferentes películas en donde se describe una gran destrucción, grandes catástrofes, y la gente actualmente vivimos con esa idea y ese pensamiento de que Apocalipsis, o al escuchar la palabra Apocalipsis,
Imaginamos que viene el fin del mundo, viene la destrucción, vienen desastres naturales, viene cualquier otra cosa, pero esto va mucho más allá. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 1, usted puede encontrar cuál es el propósito realmente de este libro de Apocalipsis. La Escritura dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y las declaró enviándolas por su ángel a su siervo Juan. Mire, las Escrituras nos dicen que el Apocalipsis se nos muestra la revelación precisamente de Jesucristo. Cuando Juan escribe este libro de Apocalipsis en tiempos del Imperio Romano, él entendía precisamente a qué se refería Cristo cuando le dijo la revelación de Jesucristo, porque él sabía que durante una costumbre, durante el tiempo en el cual vivían estos imperios, era que el emperador plasmara su imagen sobre una roca y poder mostrar al mundo entero, y a este acto se le conocía como la revelación. Por eso es que cuando Juan recibe la visión en la isla de Patmos, a él se le dice, es la revelación de Jesucristo. Se descorre el velo, ya no de seda, sino un velo que nos permite a nosotros ahora ya no ver una imagen física, sino nos permite completamente ver realmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mensaje del Apocalipsis lleva al ser humano a poder entender que al ver a Jesucristo en este libro, su vida va a poder ser totalmente diferente, va a cambiar y no va a seguir siendo la misma persona, sino que por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, su vida puede comenzar a ser una nueva vida para honra y gloria de Dios y para un ejemplo de este mundo y del universo entero que nos observa. Este es el mensaje de Apocalipsis, mostrarnos a Jesucristo, mostrarnos y revelarnos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como prueba de eso, quiero estudiar con ustedes, en este pequeño momento que tenemos, la vida de 3 hombres, para que usted pueda notar que en las Escrituras, cada vez que el Señor se nos revela, cada vez que Dios se le ha revelado a cualquier persona, el cambio que se genera dentro de la vida de esta persona es prácticamente para salvación. El primer personaje usted lo conoce muy bien. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, vamos a conocer la vida de un personaje llamado Moisés. Éxodo capítulo 2, las Escrituras nos dicen lo siguiente. Moisés fue un hombre que cuando era niño fue salvado por su madre, que lo puso en el río Nilo, lo encuentra la hija de Faraón y lo adopta como su hijo. Sin embargo, fue creado por su misma madre. Pero cuando Moisés comienza a crecer, él sabía que tenía una misión importante. Sabía que el pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Y él sabía, por la educación que su madre le había entregado, que él tenía una misión especial, que era un hombre especial, escogido por Dios para completar solamente un propósito que él podía cumplir. Pero lamentablemente, Moisés nunca fue el hombre al que estamos acostumbrados a escuchar. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Mire lo que dice las Escrituras en cuanto al carácter y la vida de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Y en aquellos días aconteció que ya crecido Moisés, salió a sus hermanos, y vio sus cargas, y vio un Egipto que hería a uno de los hebreos, sus hermanos, y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mire, eso es muy interesante porque las Escrituras dicen que Moisés cuando crece, sale, y él ya sabiendo el propósito que Dios tenía para con él, que era el de librar a sus hermanos, a los israelitas de la esclavitud, él piensa dentro de su corazón, es que con la preparación que tengo, soy general, soy historiador, tengo 5 profesiones, puedo conseguir absolutamente todo. Si la sierva del Señor lo menciona en el libro Patriarcas y Profetas, que Moisés se sentía preparado para cumplir la obra que el Señor le había entregado. Y cuando él sale y ve precisamente la carga de sus hermanos, se enoja tanto
que lo que hace es voltear a mirar a todos lados, mirar que no lo observaran, para entonces poder matar al egipcio. Lo que hace Moisés es un pecado con premeditación, sabiendo lo que iba a hacer. Y al final, dice el versículo 5, y cuando Faraón escuchó esto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. Moisés termina huyendo al final, y él llega a la tierra de Madián. Y el Señor permite que Moisés se convierta en un pastorcillo de ovejas. Para los egipcios, una de las cosas más degradantes que podía existir en el mundo era precisamente que una persona llegara a ser pastor de ovejas. Era lo más degradante que podía un egipcio llegar a caer. Pero Moisés, cuando termina huyendo, cuando termina dándose cuenta de que no importaba cuánto conocimiento pudiera tener, de que no interesara cuánta fuerza pudiera conseguir, de que no importara cuán fuerte pudiera ser para los demás o cuánta influencia pudiera tener, al final termina fracasando y termina cayendo en lo que para él y para muchos egipcios era el trabajo más degradante. Pero es en medio de todo esto donde ocurre lo más interesante y lo más hermoso de la vida de Moisés. Éxodo capítulo 3 dice: y mientras Moisés apacentaba las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto, y vino a Horeb, que es el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en medio de una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía, pero que el fuego no la consumía. Y Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y él dijo: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Mire, en medio del momento aparentemente de mayor degradación de Moisés, el Señor decide presentársele, decide darle una revelación de quién es realmente Dios. Y al final el Señor le dice: he oído el clamor de mis hijos en Israel delante de mí, y también he visto la opresión que los egipcios tienen hacia con ellos. Por tanto, ve ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios ahora le dice a Moisés: ahora tengo para ti precisamente esta misión. Pero lo que sucede a continuación es increíble, porque en el versículo 11 dice: Moisés le respondió a Dios y le dijo: ¿pero quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le dijo: ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te envío. Luego que hubiese sacado a este pueblo de Egipto, me serviréis en este monte. Cuando el Señor le dice a Moisés: ¿estás listo para ir y completar tu misión? La respuesta de Moisés ahora es: ¿quién soy yo? No puedo hacer absolutamente nada. Curiosamente, el Moisés de hace 40 años, si hubiera recibido esta revelación, hubiera dicho: sí, Señor, estoy listo. Sin embargo, el Señor en su misericordia dijo: este hombre necesita aprender algo y necesita saber realmente valorar mi revelación. Y cuando Dios se le presenta a Moisés, cuando Dios se le revela, ahora el resultado es que Moisés simplemente dice: ¿quién soy yo? No puedo hacer absolutamente nada. Pero Dios le dice: ve, porque yo seré contigo. Y a partir de ese instante, Moisés no volvió a ser nunca la misma persona. Y el resultado de esta revelación de Cristo en la vida de Moisés lo podemos encontrar en el libro de Números, en el capítulo 12 y el versículo 3, donde Moisés termina teniendo una transformación por completa de su vida y de su carácter. Dice las Escrituras en Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres
que había sobre la tierra. Las Escrituras nos dicen que el resultado después de que Moisés tuvo ese encuentro con el Señor fue que su vida fue transformada. No dio un paso hacia atrás, sino que continuó avanzando hacia la meta que el Señor le había propuesto. Y en su carácter, Moisés dejó de ser el hombre iracundo, Moisés dejó de ser el hombre orgulloso, Moisés dejó de ser el hombre que confiaba en sí mismo a partir de que Cristo se le revela. Y el resultado fue que su carácter cambia y se transforma en el hombre más manso que el planeta Tierra haya conocido después de Jesucristo. ¿Casualidad que después de la revelación de Jesucristo, Moisés haya cambiado su vida? ¿Saben? Muchas veces de nuestras vidas, a veces nosotros nos sentimos preparados y listos para hacer una gran obra que el Señor nos ha encomendado. Y las pruebas vienen, las circunstancias vienen, y en nuestra autosuficiencia creemos que estamos listos para hacer la obra que el Señor quiere. Creemos que estamos listos para convertir a nuestra familia. Creemos que estamos listos para convertir a nuestra iglesia. Creemos que estamos listos para cambiar el mundo y para darle al mundo una revelación de lo que es Cristo realmente. Pero muchas veces, en nuestros intentos de cambiar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, fracasamos. Y constantemente la caída viene a nuestra vida. Y el Señor nos dice, es que te falta algo en tu vida. Falta que conozcas y veas mi revelación. O el segundo ejemplo de un otro hombre que fue transformado después de que recibe esta revelación por parte de Jesucristo, y usted también lo conoce. Se llama Pablo. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, la vida de Pablo es una vida no como la de Moisés, en cierto sentido, pero sí una vida llena de orgullo. Porque dice las Escrituras en el capítulo 8 de Hechos. Dice las Escrituras, Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo contenía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3. Vea cuál era el carácter de Saulo. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Oh, mire, la vida de Saulo era una vida donde en su celo, donde en su intención de cambiar al mundo aparentemente, en donde su intención era que la religión verdadera se mantuviera, se olvidó de que lo más importante no son las formas, de que lo más importante es que el ser humano pueda realmente conocer lo que Cristo puede hacer en su vida. Y Saulo comienza una terrible persecución en contra de los seguidores de Cristo, porque en su celo él creía que la iglesia judía, los escribas y los fariseos, eran los que guiaban a toda verdad. Y por lo tanto Saulo decía, es que realmente esta es la religión verdadera y estas son las formas que el Señor nos ha dejado establecidas. Y es verdad, el Señor había dejado eso. Sin embargo, el pueblo se desvió de la revelación de Cristo. Cuando Cristo vino como un cordero para darle al mundo vida eterna, el mundo judío olvidó eso y se enfocó tanto en formas que al final de cuentas el resultado fueron hombres como Pablo, como Saulo, que comenzaba a perseguir a todo aquel que pues iba en contra de lo que ya estaba establecido, iba en contra de ciertas normas, o estaban con ellos predicando el mensaje, o estaban en contra de ellos. Pero la experiencia más interesante de Pablo ocurre precisamente cuando él se sentía listo para terminar la obra que había empezado. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase alguno de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajera presos a Jerusalén. Saulo, tiene la intención de ir a Damasco, pedir cartas para que la gente lo conociera, que tenía la autorización de actuar según él creyera que fuera correcto. Y la intención de Saulo era terminar con los seguidores que no estaban a favor de ellos.
Pero en este camino, Saulo vive la experiencia más increíble de su vida, que transforma por completo su manera de pensar y su manera de ver a los discípulos de Cristo. Versículo 3. Y yendo él por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Este es el punto en donde Saulo se encuentra directamente con la revelación de Jesucristo, en donde Saulo llega a saber y conocer que a quien estaba persiguiendo no era un hombre, sino estaba peleando en contra del mismo Hijo de Dios que había venido a este mundo a dar su vida por él. Y el hombre que era valiente, el hombre que respiraba venganza, el hombre que estaba dispuesto a hacerle frente a cualquier persona que se le pusiera delante de él, termina cayendo, termina dándose cuenta de su debilidad, y en medio de esto dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Quebrantado por la revelación de Jesucristo, termina diciendo: ¿qué quieres que haga? Dime qué es lo que deseas que haga. Y la historia de Saulo nos dice que el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y a partir de este instante, la vida de Saulo no volvió a ser la misma, a tal punto que su nombre cambió a Pablo. Y Pablo comienza a predicar de lugar en lugar, comienza a recorrer país tras país, ahora predicando lo que antes perseguía, y diciendo: yo solamente me he propuesto predicar a Cristo y a este crucificado. Y el resultado de Pablo, de la vida de Pablo, a partir de ese instante, lo podemos encontrar reflejado por sus palabras también en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, y el versículo, a partir del versículo 4, donde él dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Sabe? Cuando Pablo tiene este contacto directamente con el Señor y Cristo se le presenta, le da su revelación, Pablo termina diciendo: yo era una persona que me apegaba a las Escrituras, que me apegaba a la ley de Moisés. En nuestro tiempo, permítame utilizar esta expresión, podemos decir: era un adventista totalmente apegado a guardar el sábado, a seguir la reforma pro salud, a seguir esto, a hacer aquello el otro. Sin embargo, muchas veces, como Pablo, en nuestra vida nos hemos ido más por las formas y hemos utilizado y decir: no, los que no están en esto están yendo en contra del mensaje del Señor. Pero el Señor no seguía por formas. Pablo, si hubiera sido por formas, hubiera terminado siendo una persona irreprensible. Pero al final, cuando él tiene este contacto con Dios directamente, con Cristo, cuando él ve la revelación de Jesucristo en su vida, no vuelve a ser la misma, porque se ve a sí mismo como un hombre defectuoso, sabiendo que en su vida no había absolutamente nada que valiera delante de Dios, de que todo lo que había podido hacer, lo había hecho en vano, lejos del Espíritu de Cristo. Y al final por eso termina diciendo: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por el cual he perdido todo, y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo.
Pablo sabía que lo que había hecho en el pasado no valía para nada delante de Dios, que no importaba la reputación que tuviera, que no importara el conocimiento que pudiera tener de la ley de Moisés, a pesar de que era el correcto delante de los hombres, sino que ahora él tenía que encontrarse directamente con Dios, frente a frente, cara a cara. Cristo tenía que revelársela a él de forma personal para entender el espíritu de cada una de las formas que realizaba. Mis hermanos, en nuestro tiempo, muchas veces nosotros podemos estar faltos del Espíritu de Cristo en nuestra vida. Y posiblemente no tengamos problemas en convertir a nuestra familia. Posiblemente no estamos listos para convertir a nuestra familia. Pero sí nos sentimos autosuficientes por las formas que llevamos. Porque guardamos el sábado, porque sabemos que la ley sigue vigente, porque no creemos en que los muertos tienen una vida después de que llegan al sepulcro, porque sabemos que Cristo es en el santuario celestial. Pero muchas veces ese conocimiento se ha vuelto tan teórico, tan mental, que nos ha alejado de poder llegar a conocer la revelación de Jesucristo. El último personaje con el que quiero compartir a ustedes en esta noche es un hombre que vivía en medio de una terrible apostasía, que vivía en medio de una corrupción tan tremenda. En nuestro tiempo, tanto nuestro mundo como nuestras iglesias están pasando por crisis tan terribles y tan tremendas que el Señor llama precisamente a hombres. Isaías capítulo 6. Es otro personaje a que el Señor se le presenta, se le da su revelación, y el cambio que se presenta en la vida de Isaías es totalmente increíble. El profeta Isaías lo dice de esta manera, Isaías capítulo 6, versículos del 1 en adelante, dice las Escrituras: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra esté llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías ve esta visión, lo primero que pasa, dice, es: ¡ay de mí que soy hombre muerto! Soy hombre inmundo. Y aún así mis ojos han podido ver a Cristo, han podido ver la revelación de Dios. A Isaías se le da el gran privilegio, una vez más, otro personaje de las Escrituras, que puede tener este gran y hermoso privilegio de que Cristo se le presente, de que Dios se le presente, y el resultado es exactamente el mismo. Dice: no hay nada bueno en mí, soy totalmente inmundo. Habito en medio de pueblos inmundos, y por más que pueda predicar, por más que pueda hacer las reformas, mis labios siguen siendo inmundos. Pero la Escritura termina diciendo lo siguiente: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí yo toco con esto tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Lo que Isaías realmente necesitaba era conocer que su pecado estaba limpiado. Isaías se sentía como una persona que podía estar en una posición mucho mejor. Él veía apostasía, pero decía: pero no me he corrompido. Y la sierva del Señor describe ese momento de Isaías de la manera en la cual ella dice: mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y majestad de Cristo, de su Señor, él quedó abrumado por la pureza y la santidad de Dios. Cuando él se mira con Dios, cuando él se le presenta la revelación de Dios, ve un contraste entre la incomparable perfección de Cristo, de su Creador, y la conducta que juntamente con él
muchas personas se estaban llevando. Y él dice, ay de mí que soy hombre muerto. No dice, ay de mi pueblo, sino que él en primer lugar se toma y dice, es que realmente no puedo cambiar a la iglesia, no puedo cambiar al mundo, si no veo que el que primero necesita un cambio soy yo. Mis hermanos, en las Escrituras el último libro de la Biblia se llama por eso Apocalipsis, porque Dios quiere en esta hora y en este tiempo revelársenos a nosotros, mostrarnos que para nuestra vida tiene la solución que nosotros necesitamos. Posiblemente entre nosotros pueda haber un Moisés que se siente preparado para hacer una obra que el Señor le ha entregado, que se siente listo para ir y convertir a su familia, que dice, no, con esto puedo hacer esto, con esto imposible, vamos a hacer que el mundo conozca realmente el mensaje adventista. Pero también es posible que dentro de nuestra vida aún no hayamos tenido ese contacto con la zarza que ardía y no se consumía. No hayamos tenido ese contacto con el gran yo soy, que puede decirnos, quita tu calzado del lugar donde estás, porque el lugar santo es. O posiblemente seamos un Pablo, un Saulo, que nos hemos apegado tanto a las formas, tanto a la reforma por salud, tanto a guardar los 10 mandamientos, tanto a ver otras cosas, que hemos olvidado y dejado a un lado la piedad práctica, el amor hacia nuestros semejantes, el ayudar a nuestros seres amados, el saber qué es lo que realmente Dios pide de nosotros, y aún en nuestra vida, a pesar de todas esas formas, podemos estar deseando en nuestro corazón algo que no poseemos y que no tenemos. O quizás seamos un Isaías, viviendo en medio de la corrupción, viviendo en medio de la apostasía, pero comparándonos con los demás y diciendo, no, imposible, soy mejor que el hermanito. Y el hermano no sigue a reforma, por eso estoy un escalón arriba de él. Oh no, el hermano no entiende, estoy un escalón arriba de él. Pero lo que necesitamos es una transformación de nuestra vida. Cuando Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo es porque en nuestros días ya no se nos puede revelar de forma presencial posiblemente, pero sí ha dejado por amor a nosotros un libro dentro de la Biblia donde usted y yo podamos conocer realmente quién es Cristo. Un libro que más allá de presentar profecías, que más allá de saber lo que va a acontecer en un futuro, nos lleva precisamente a creer y confiar enteramente en Dios. En el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 57, que lleva por título el Apocalipsis, precisamente, la sierva del Señor tiene un párrafo donde ella dice, en el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Él es el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía y el otro es una revelación. La revelación precisamente de Jesucristo, que nos dice, quiero mostrarte que puedo cambiar tu vida. El Apocalipsis, mis queridos hermanos, es más que profecía. Y sabiendo esto, el enemigo en muchas ocasiones nos ha llevado simplemente a ver el Apocalipsis como un libro para el mundo de destrucción. Para el mundo, un libro donde se habla de destrucción a nivel mundial, donde el fin del mundo se acerca. Y para muchos cristianos, un libro incapaz de comprender, difícil de saber qué es lo que hay. Y para otros, un libro donde todo está ahí. Sin embargo, podemos conocer las escrituras, las profecías, pero alejarnos del propósito que Dios tiene a través de ese libro. Podemos conocer que el tiempo se viene y podemos identificar Apocalipsis 13, saber las trompetas, los sellos, los periodos de las iglesias, pero lo que el Señor busca es que ese conocimiento nos lleve a saber quién es el que está detrás de todo eso. En el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, y en el versículo 29, Cristo le dijo a sus discípulos, os digo estas cosas ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Cuando Cristo deja el Apocalipsis, Él lo deja para que las personas puedan entender lo que va a acontecer.
y puedan tomar la decisión de creer. ¿Pero creer en qué cosa? San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mis hermanos, la revelación de Jesucristo en nuestros días está plasmada en el Apocalipsis, un bello libro que nos muestra qué es lo que va a acontecer, pero cada una de sus profecías, el objetivo es resaltar a que realmente puede cambiar nuestras vidas, resaltar que nuestra fe es tan débil que todo lo que podamos hacer humanamente hablando no tiene valor, de que todos nuestros intentos por cambiar nuestra vida, por cambiar nuestra forma de ser, por cambiar a nuestros hijos, por cambiar a nuestra familia, por darles una forma de pensar diferente, han sido en vanos, lejos de Cristo. Por eso es que Dios en su infinito amor sabía que el mundo necesitaba una revelación. Necesitaba un pueblo que entendiera que tenía que ser cambiado y transformado a su imagen. Y necesitaba un pueblo que fuera transformado por la gracia del Espíritu Santo en su vida. Cuando el artista plasmaba la imagen del emperador, la plasmaba precisamente en una roca. La plasmaba en un material que para muchos no tenía ningún tipo de valor. La colocaba en un material que para muchos no valía la pena, pero que en manos de un gran conocedor, de un gran artista, esa piedra, ese material podría convertirse en la imagen del emperador y perdurar por la eternidad. En el libro de Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo termina diciendo lo siguiente. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El propósito de Dios, al entregarnos el Apocalipsis, es que usted y yo podamos ser transformados, que el Espíritu Santo tome ese cincel, sea ese martillo, y que en manos de un gran artista, nuestro corazón de piedra, nuestro espíritu apagado, nuestro pensamiento endurecido por el egoísmo, pueda transformarse hasta reflejar la imagen precisamente de aquel que nos ha salvado. Mis hermanos, el mensaje del Apocalipsis no es solamente fechas, no es solamente conocimiento de un futuro, sino es un medio para llevarnos a aquel que nos va a preparar y nos va a dar la fortaleza para todo lo que se viene. El Apocalipsis fue entregado por amor a un pueblo que debe conocer lo que se viene, pero mucho más importante aún es conocer lo que Cristo puede hacer en su vida. En nuestra vida muchas veces hemos fracasado, hemos caído posiblemente, aún deseamos que seres queridos sean convertidos, y nuestros intentos han sido en vanos. Deseamos que nuestros hijos cambien su manera de pensar, que nuestra familia sea otra, pero muchas veces, al compararnos con ellos, nos podemos ver mucho mejores. Pero el Señor dice, es que no te tienes que comparar con Él. Necesito que entiendas mi revelación. Necesito que entiendas y comprendas que no basta nada de lo que puedes hacer. Por eso el apóstol Pablo terminó diciendo en Filipenses, todo lo tengo por estiércol, por amor a Cristo. Y él termina diciendo en Corintios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Al final el apóstol Pablo pudo decir, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás, me espera guardar la corona de la vida. El Señor tiene una corona para cada uno de nosotros y nos ha llamado a ser sus representantes en esta última generación.
Muchas veces podemos entenderlo y podemos saber que somos llamados a ser un pueblo distinto. Somos llamados a ser un pueblo profético, porque podemos conocer las profecías. Sin embargo, el Señor dice, lo que realmente necesito es tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está diciendo, estoy fuera del corazón de mi pueblo. Estoy fuera aún del corazón de las personas que creen que pueden entender el Apocalipsis, pero no se dan cuenta de que el mensaje real del Apocalipsis es, quiero mostrarte mi revelación para que pueda transformar tu vida a imagen y semejanza mía. Mis queridos hermanos, que el Espíritu de Dios pueda realizar esta transformación por la cual el Señor ha esperado mucho tiempo. Muchos años han pasado, miles de años han transcurrido, en los que Dios ha deseado tener un pueblo, una última generación, y a nosotros nos ha tocado ese gran privilegio. Hoy tenemos delante de nosotros un hermoso libro. En el Apocalipsis se encuentran todos los libros de la Biblia, terminan todos los libros de la Biblia. Pero el Señor quiere que en ese libro recién comience nuestra transformación a imagen y semejanza de Él. Que la sangre de Cristo Jesús pueda ser un medio para darnos cuenta de que su sacrificio fue más de lo que nosotros le hemos entregado a Dios, de que su vida fue más de lo que nosotros hemos conseguido, y que por esa sangre podamos entender que nuestro egoísmo, nuestro orgullo y nuestro conocimiento de las Escrituras nos han llevado a malinterpretar en muchas ocasiones la revelación de Cristo, y por esa situación aún el Señor está esperando diciéndonos, quiero revelarte mi gloria a ti y a tus seres queridos. Mis hermanos, que Dios pueda hacer de nosotros lo que desee, que Dios pueda hacer una transformación, y que si somos un Moisés, que si somos un Pablo, que si somos un Isaías o un Pedro o cualquier otro personaje de las Escrituras, el Señor pueda transformarnos. Y ahora Él dice, no quiero simplemente que seas un Pablo, quiero que seas algo mejor de lo que has sido. Mis queridos y preciosos hermanos, el Señor nos llamó con un mensaje especial. Nos entregó la revelación y nos dijo, bienaventurado el que lee y guarda las palabras en esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y el Señor dice, quiero que las guardes en tu corazón, porque esto hará de ti una revelación ante el mundo, y el mundo verá en ti plasmada mi imagen, el mundo verá en ti mi revelación. Y el mundo y el universo entero puedan ver en la vida de cada uno de nosotros, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, la revelación de Jesucristo. Que el Señor los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes, a sus seres queridos, y preparémonos, porque Dios quiere que el mundo vea su revelación a través de nosotros. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración en esta hermosa noche. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Altiel. Si es tan amable, hermano, llévenos con una oración. Muy bien, hermanito, vamos a orar. Nuestro Señor y Dios, cuya morada está entre serafines y querubines, creador del cielo y de la tierra y redentor nuestro, la gloria sea eternamente para usted. Padre, perdone nuestros pecados, perdone nuestras faltas, perdone nuestra forma equivocada de andar, y ayúdenos, Dios, para que por la gracia de su Espíritu Santo en nuestra vida, nuestro corazón pueda ser cincelado a imagen y semejanza suya. De que, Santo Dios, olvidando todo aquello que ha impedido contemplar su revelación, avancemos, y que sea su vida en nosotros la que pueda llevar a entender qué es lo que pide de nosotros, qué es lo que desea de nosotros, y qué es lo que aún nos hace falta entregarle a usted. Padre de amor, sea con cada hermano de esta red,
sea con cada familia aquí representada. Bendígalo en sus hogares, protéjalo de cualquier mal y líbrenos, Señor, de cualquier tentación. En sus manos, amor, encomendamos cualquier petición que haya en nuestros corazones, confiando en que usted va a obrar de acuerdo a su divina y preciosa voluntad en nuestra vida. Santo Dios, denos a cada uno de nosotros una revelación personal de usted. Háblenos a cada uno de nosotros y muéstrenos el camino por el cual debemos andar. Permita que nuestra vida sea una transformación completa de lo que usted quiere que seamos. Y que, Santo Dios, podamos ser un ejemplo tremendo de que su revelación puede ser completa en la vida del ser humano pecador y temeroso. Que el Señor y que su Espíritu Santo pueda hacer sobre nuestra vida y sobre nuestro camino. Encomendamos todo en sus manos preciosas de amor, no por méritos propios, sino porque creemos con fe inquebrantable en el sacrificio eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos sin fin. Amén.